Hola a todos, estamos con Mariana Yazik, ¿está bien dicho? Yazik. María Yazik. María Yazik, ahí está, la voy a Ahí aprender está. en algún momento. Editora de la hermosa editorial chilena Banda Propia, que llega a Argentina por los chicos de Big Sur. María, ¿nos contás un poco de qué va Banda Propia? Sí, bueno, hola Martín, hola a toda la comunidad lectora de Deli Books. Estamos muy contentas de poder participar en esta charla y también muy contentas de que nuestros libros estén justamente este mes exhibidos con promociones especiales y una exhibición especial en esta librería. Bueno, Banda Propia es un proyecto editorial independiente de Chile que nació en 2019, ¿cierto? Con un equipo de 2 editoras y una diseñadora, en donde estamos yo, Lorena Fuentes, Andrea Estefanía, y ahora tenemos un equipo un poco más grande con Carla Renata y Carolina Ruiz, ¿cierto? Que nos preocupamos de la publicación de nuestros libros y también todas las estrategias de difusión que nos permiten ir acercando nuevas lecturas y nuevas voces de la literatura de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Hacia las lectorías del Cono Sur. Somos una editorial que tiene 3 colecciones, con propuestas y apuestas diferentes. Una colección es la colección contemporánea, que está enfocada a publicar, ¿cierto? Literatura del presente en crónica, cuento y novela, en donde publicamos escritores y escritoras de América Latina y también particularmente del Caribe. El enfoque hacia la literatura caribeña nos interesa muy especialmente y en esa línea hemos publicado 2 libros, en realidad 3, a 2 escritoras. Una es Edwidge Danticat, ¿cierto? Que muy prontamente va a poder estar felizmente con ustedes, que es una escritora haitiano-estadounidense, que tiene una obra gigantesca, muy, muy interesante en distintos géneros, y de ella hemos publicado 2 libros. Uno es el último, que está dentro del club de lectura, ¿cierto? Claire de Luz Marina, que es una primera traducción al castellano realizada por Lucía Seger y Thomas Roth de esta novela, que es su última novela. Una novela que relata la historia de una niña que se pierde por situaciones que desconocemos y donde toda esta novela va atravesando y construye una atmósfera en donde ocurren distintos eventos que articulan de manera bella y horrorosa, ¿cierto?, lo que podría ser una vida contemporánea en Haití. Es una novela que tiene una arquitectura y una construcción compleja, pero a la vez es muy bien articulada, fascinante. Uno no puede dejar de leerla desde la primera página, Me ¿cierto? pasó exactamente eso, cuando la leí para el club, no la podía dejar de leer. Y aparte tiene la particularidad que es una novela, pero si querés leerla como cuentos, Mm, también puede funcionar así, a pesar de claro, que una tiene la especie historia de... que une todo. Exacto, funciona como caja china, ¿cierto? Por capas, por niveles, muy bien articulados, de manera circular también, ¿cierto? Está muy, muy bien construida, una novela muy bella. Y bueno, también de Edwidge Danticat publicamos ese primer Tenés libro Crear que en Peligro. sí, Crear en Peligro, que también es una primera traducción al castellano de una colección de crónicas sobre artistas que emigraron de Haití a Estados Unidos, ¿cierto? Y donde esas historias de migración, atravesadas por esta pregunta, ¿cierto? De qué es lo que es crear, imaginar, hacer literatura, artes visuales, cine, en contextos de violencia política o de traslados y exilios, se van entramando estas historias con también la historia de Haití desde los años 60 hasta ahora, ¿cierto? Y en una capa más de fondo con la larga historia de Haití. Isla de la que sabemos
poco, ¿cierto? En términos contemporáneos, sabemos más de la historia larga, ¿cierto? Pero muy poco de las experiencias más contemporáneas. Así que es una muy, muy buena entrada para acercarse a Edwidge Danticat y el fondo de su poética, que es muy interesante. Y bueno, Edwidge Danticat ha publicado muchísimos libros. En los años 90 la editorial Norma la estuvo difundiendo y haciendo circular, ¿cierto? Tiene otras novelas, por ejemplo, Cosecha de Huesos, una colección de cuentos que se llama El Quebrantador, también muy buena, que esperamos en algún momento que podamos volver a publicar, ¿cierto? Ya sea dentro de nuestro proyecto editorial, como también hay otras editoriales que están publicando a Danticat. Fiordo, Sí, el año pasado, hizo una traducción del último libro de cuentos de ella, de Todo lo que cuentos, hay sí. dentro, ¿cierto? Entonces, a nosotras nos alegra mucho que existan distintos intereses editoriales desde el Cono Sur por mostrar a esta magnífica autora y acercarla a las lectoras y lectores. Edwidge, a Edwidge Danticat se la mencionaba un poco para el Nobel, ¿no? Este año. Sí, sí, estaba dentro de los nombres, aparece recurrentemente entre los nombres posibles porque evidentemente es una escritora muy singular, muy leída. En castellano, como ha tenido estas interrupciones en la circulación editorial, no ha perdurado en el tiempo su circulación, pero todo indica que va a seguir siendo uno de los nombres importantes del Caribe, ¿cierto? De la diáspora caribeña, como Maris Condé también, ¿cierto? Que Sí, es otra escritora que también la están publicando muchísimo. Impedimenta, que una editorial impedimenta la está. está haciendo un esfuerzo de traducción interesante ahí, reciente, y que uno podría pensar desde el punto de vista editorial que de a poquito ha empezado a existir más interés por publicar a escritoras y escritores de estos bordes, ¿cierto? De lo que hemos nosotros entendido como nuestras propias tradiciones literarias más amplias, ¿cierto? Hay una movida eh, latinoamericana, sobre todo con escritoras, Mm, que es muy interesante. Escritoras mexicanas, escritoras colombianas, exacto. eh, de Perú también con Katia Dawi. Hay como un renacer, yo digo renacer, pero no sé si es un renacer, pero Mm, como hay una potencia latinoamericana muy grande con la escritura en sí. estos momentos. Sí, también mostrar diversas formas de narrar, diversos lenguajes, ¿cierto? Literaturas frescas que nos vienen a remover un poco lo que estamos más acostumbrados a leer, y eso siempre para cualquier lector y lector es muy desafiante, ¿cierto? Conocer algo, una escritura que es potente, ¿cierto? Y que te está mostrando tanto historias como construcciones desde el lenguaje que son completamente novedosas, funcionan como nueva experiencia, ¿cierto? Y, Sí. y hay un público ávido de eso, porque Mm, me pasa con el club, que esperan eso, que les muestre cosas nuevas y a las que no están acostumbrados a leer. Eh, claro. y de hecho, un libro muy difícil, como es el de Vanessa Londoño, El Mm, asedio animal, que es un libro mm, muy fuerte, una primera lectura los chicos del club reaccionaban como, ¿por qué tanta violencia? claro. Y después de la charla con Vanessa, que pudimos cerrar y entender por qué de la violencia y todo eso, fue elegido como uno de los libros que más gustó del año. Entonces, está pasando Fantástico. eso, como hay Sí, una curiosidad tremenda. Te quería claro. preguntar, ¿por qué haces especial énfasis en poner foco en la literatura caribeña? Mira, son intereses editoriales, por un lado, ¿cierto? Es decir, como somos una editorial independiente, también tratamos de poner el foco en lo que el campo editorial más grande, ¿cierto? Más comercial, no lo pone, ¿cierto? El Mm, desafío y la gracia de tener proyectos editorial independientes va en esa dirección, ¿cierto? Mostrar otras cosas. Y bueno, por formación e intereses en el equipo de banda propia hay una fascinación por la literatura caribeña contemporánea. Y de ahí también nos interesamos en todo lo que están haciendo los otros colegas en esa línea, ¿cierto? Por ejemplo, también publicamos a Rita Indiana, ¿cierto? Una novela que se sí, llama Hecho en Saturno, que está esta, ahí. justo te iba a preguntar por este libro.
Sí, ese libro es la última novela de una trilogía que tiene el primer libro, que es Papi, después viene La Mucama de Omniculé, y después viene Hecho en Saturno, ¿cierto? Que es una novela fascinante y muy vinculada a las expresiones, yo diría, más contemporáneas de el Caribe en términos de la ruptura con los estereotipos, ¿cierto? Y con las narrativas heroicas o históricas, tanto de la revolución y el fracaso, ¿cierto? Esta novela es una novela que habla de la historia de un hijo de un funcionario dominicano, ¿cierto?, de alto cargo, que era adicto a la heroína y se va a hacer un tratamiento a Cuba, ¿cierto? Y todo lo que pasa ahí tiene que ver con la deconstrucción de la figura del padre heroico, ¿cierto? Pero también la deconstrucción de los roles identitarios, ¿cierto? Y ahí aparece también con mucha fuerza voces narrativas que ponen en jaque la estructura y los lenguajes que hay en torno al género, ¿ya? Y es una novela con un ritmo fascinante, ¿cierto? Con mucho Spanglish, en fin, que dialoga muy bien con otra novela de también República Dominicana, ¿cierto? Rita Indiana es de República Dominicana, una novela que es más o menos contemporánea, que es Candela de Rey Andújar, publicada por Corregidor, ¿cierto? Corregidor es un sello editorial argentino que tiene una larga historia y larga trayectoria. Nosotras admiramos muchísimo el trabajo de ellos, y en su colección Archipiélago Caribe también se han esforzado por publicar literaturas del Caribe contemporáneo, y el libro de Rita Indiana con el de Rey Andújar dialogan muy, muy bien, porque se inscriben dentro de lo que ellos mismos llaman como Caribe Pop, ¿cierto? Como una vuelta de la literatura hacia la performance, ¿cierto? A la música. Rita Indiana hace música también. Ryan Andújar está también muy vinculado a la performance. Entonces ahí hay una beta de trabajo muy interesante y muy nueva que, por cierto, vale la pena leer y mirar, ¿cierto? Ponerle atención. Sí. ¿Me puedes contar algo sobre Rita Indiana? Rita, ¿qué cosa te gustaría saber? Mm, Rita Hago un Indiana, resumen para conocerla como escritora, para qué lado sí, va. sí, bueno, Rita Indiana, creo que fue en el 2000, a ver, estamos en 2022, 2012, a principios de los 2000 publicó un disco que se llama El Juidero, que es como un disco de culto dentro de la música latinoamericana, que la súper rompió y que la lanzó a ella en el mundo de la música y la industria como más comercial, pero ella además partió haciendo performance, poesía, ¿cierto? Tenía también ciertos proyectos editoriales vinculados como al collage, en fin, harto trabajo con otros lenguajes, ¿cierto? O con la integralidad de la creación artística, ¿ya? Y como es una artista fascinante y muy multifacética, estuvo un tiempo muy dedicada a la cuestión de la performance, después pasó a la escritura, donde escribió, y les contaba que hay 3 libros que están vinculados, o sea, 2 libros más que están vinculados a Hecho en Saturno. Escribió esos 3 libros, que son los 3 muy distintos, pero los 3 muy fascinantes, y ahora volvió a la música de nuevo. Entonces, es un artista que está como todo el tiempo transformándose y creando con una energía fascinante, y se la puede conocer desde distintos lados. Bien. Antes de seguir con los libros, quisiera saber por qué elegiste ser editora. ¿Por qué elegí ser editora? Uy, es una pregunta difícil de responder, porque yo creo que el ser editora también tiene que ver con un vínculo más histórico, más biográfico con los libros, ¿cierto? Siempre he tenido una vinculación muy potente y muy larga con los libros. Bueno, estudié literatura, en fin, y con el mundo de la circulación del libro también empecé a tener distintos acercamientos. Por ejemplo, fui librera un tiempo en Chile, ¿cierto? Y en el momento en que armamos esta editorial ya también tenía ciertas experiencias en otras editoriales como editora o como correctora de textos,
Y la idea, o lo que me pareció más interesante de poder editar libros, es poder entrar a un diálogo y poder eventualmente incidir en las construcciones de catálogo más de largo plazo con la publicación de textos, ¿cierto? Yo creo que el canon y las tradiciones literarias están constantemente en disputa, y desde una editorial uno puede hacer ese ejercicio de incorporar nuevas voces, de presentar otros puntos de vista sobre los relatos que existen de ciertas figuras que han sido históricas o ciertos temas que son de interés de todas y todos. Por ejemplo, en la colección Perdita, ¿cierto? Que es la otra colección que tenemos en Banda Propia, ahí hacemos un ejercicio editorial singular, ¿cierto? Y quizás es como de las colecciones más identificables dentro de nuestro proyecto editorial, porque lo que hacemos ahí es publicar libros de escritoras y escritoras principalmente del pasado, ¿cierto? Algunas conocidas y otras desconocidas, pero con libros que son, en general, libros nuevos, es decir, libros que tienen nuevos montajes y nuevas traducciones en torno a ciertos temas, ¿cierto? Entonces, en esa colección Perdita tenemos, por ejemplo, un libro de Rosa Luxemburgo, que quizás lo han visto en librerías. Te quiero. Este libro tiene la particularidad, me parece que todas las ediciones de la editorial están muy enfocadas en el diseño, que sea un diseño hermoso, lindo, agradable, rupturista, como es esto, y a la vez están tocando el feminismo, pero no desde la modernidad, sino desde la tradición. ¿Nos querés contar de este libro y por qué esas lecciones? Sí, bueno, hay una visión editorial y un proyecto como muy concreto en esa colección, y que tiene que ver con, por un lado, entrar a dialogar sobre, o sea, con los feminismos contemporáneos, ¿cierto? Pero desde una perspectiva histórica, ¿ya? Es decir, darle densidad o larga duración a los temas y debates que existen contemporáneamente. Y también, por otra parte, es una colección que tiene su foco puesto en sacar del lugar o del casillero tradicional en el cual han estado esas escrituras, ¿cierto? Rosa Luxemburgo es una figura fascinante, ¿cierto? Grandísima, pero ha estado relegada a un lugar de la historia, ¿cierto? O a ciertas lecturas enfocadas a, qué sé yo, la formación militante o la investigación académica o los debates políticos, ¿cierto? Pero no a una lectoría amplia. Entonces, el proyecto de este libro era sacar al Rosa Luxemburgo de ahí sin que perdiera su densidad, ¿cierto? Y ir a buscar a otras y otros lectores. Por eso también el libro está enfocado en las correspondencias de Rosa Luxemburgo desde un punto de vista que no había sido tan trabajado, habían algunas ediciones anteriores, ¿cierto? Pero no de esta manera. Correspondencias que son correspondencias amorosas y de amistad con 4 figuras, con 4 personas que fueron como sus interlocutores y parejas más importantes, ¿ya? Dime cuándo vienes, Cartas de Amor de Rosa Luxemburgo, un libro que apuesta a hacer que Rosa Luxemburgo sea leída con toda su densidad por nuevas y nuevos lectores, ¿cierto? Y además un libro que no ocupa el rostro de Rosa Luxemburgo, que es lo que caracteriza las publicaciones de Rosa Luxemburgo. Si ustedes van a una librería y ven cualquier libro de Rosa Luxemburgo, aparece la cara de Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Este libro no, busca entrar desde otra dimensión, y es fascinante porque le ha ido muy bien también, sin tener que recurrir como a las imágenes icónicas y a esos recursos. Ha calado muy bien en lectoras y lectores que leen este periodo tan importante para la configuración del socialismo durante el siglo XX, desde este punto de vista personal y multifacético de esta gran figura que fue ella. Y hablando del socialismo, ustedes también editaron a Eleanor Marx. ¿Nos contás Sí. primero, antes de hablar del libro, o tiene que ver con el libro también, quién fue Eleanor Marx? Eleanor Marx fue la hija menor de Marx, que además de ser la hija menor de Marx, porque la publicamos no porque sea la hija menor de Marx, fue traductora y escritora, ¿cierto? Muy interesante, ¿cierto? Muy productiva,
tradujo a Ibsen y a Flaubert, por ejemplo, al inglés, reescribió Casa de Muñecas también, tenía una cercanía muy importante con el teatro, etcétera, etcétera, y además es una de las figuras que uno podría decir precursoras del feminismo marxista, ¿ya? Tuvo una vida intensísima, fue la principal interlocutora de Marx también en su obra, lo tradujo, después de la muerte de Marx compiló, se hizo cargo de las obras póstumas, se encargó en el fondo de construir el corpus que el marxismo posteriormente utilizó para leer a la figura de Marx de una manera más completa, y además tuvo una muerte muy trágica. Eleanor Marx se suicida, y ese suicidio dentro de la misma época, ¿cierto? Dentro del mundo socialista y militante de la época, fue leído inmediatamente como un femicidio inducido, un femicidio, ¿cierto? Como un suicidio femicida, ¿ya? Porque tuvo una relación muy tóxica, ¿cierto? Muy complicada con Edward Aveling, que fue su pareja, y por diferentes circunstancias, los datos y documentos de la época dan cuenta de que lo que hubo ahí fue una suerte de mano intencionada en esa muerte trágica y temprana, ¿ya? El libro es una primera sistematización y compilación de sus escritos traducidos al castellano. No existe un volumen de estas características en nuestro idioma. Es un trabajo que fue realizado por Ángelo Narváez, que investigó el libro y se preocupó también de buscar otra serie de documentos que nosotras trabajamos en un montaje final del libro, en donde tenemos cartas, textos de ella, documentos de época, material de prensa que reconstruyen, de cierta manera, esta figura completamente olvidada. Probablemente ahí también el tema del suicidio fue una de las determinantes en su desaparición de la tradición socialista, ¿cierto? Porque el suicidio, por supuesto, nunca fue visto como una muerte heroica, ¿ya? Entonces ahí hay hartas cosas que este libro permite pensar respecto de la historia de los Marx, respecto del rol de las mujeres dentro del mundo socialista de la época, etcétera, etcétera. Un libro que tiene muchas entradas también. Sí, bellísimo. Y por último, para cerrar con esta colección, Julieta Kirkwood. Julieta Kirkwood, sí. Julieta Kirkwood fue una de las escritoras, sociólogas feministas más importantes de Chile, o de las que tienen más vigencia contemporánea, porque su escritura fue muy importante en el periodo de la dictadura en Chile, ya de los movimientos de mujeres por la democracia. Tiene una obra, podríamos decir, ensayística, experimental, porque no desarrolló como una gran obra de tesis, sino muchísimos textos que trataban de pensar problemas muy actuales todavía para los feminismos, como es la relación entre feminismo y democracia, militancias feministas y partidos políticos, ¿cierto? Y sobre todo, actualmente en Chile, es una escritora que nos ofrece múltiples claves para entender los giros represivos y hacia la derecha que tienen los procesos políticos de apertura, ¿cierto? Es un libro que además lleva en el interior manuscritos, reproducción de manuscritos, fotografías del escritorio privado de Julieta Kirkwood, que está por primera vez publicado en un formato libro. Están ahí sus anotaciones, sus fichas, un material muy bello, muy valioso, que actualmente está resguardado por el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional de Chile, ¿ya? Es un libro que viene con un texto también de introductorio, un ensayo de la escritora Cynthia Rimsky, que quizás también la conocen, ¿cierto? Una escritora fantástica chilena que ahora vive
en Argentina, y bueno, es un ensayo también muy interesante porque lee a contrapelo la misma propuesta del libro y de la escritura de Julieta Kirwood, en fin, es un libro como fascinante. Y bueno, toda la colección Perdita lleva ensayos de escritoras contemporáneas, y eso es parte del esfuerzo por acercar a las lectoras y lectores estas escrituras, que son escrituras del pasado, de la mano de voces contemporáneas. Bellísimo. Y nos queda hablar un poquito de la colección, yo digo, de viajes. Sí, Publicaron a Silvia Molloy, que falleció hace muy poco. este librito, que también lo tengo acá, Sí, Escribir París. Escribir Y París. también de esa colección a nosotros nos llegó Bogotanamente. Claro, de Alejandra Costamaña y Slavko Zubčić. Bueno, esa es una colección, Destinos Cruzados, una colección, sí, de viajes, ¿cierto? Pero de viajes particulares, en donde las distintas ciudades o países que están publicados en esta colección tienen una crónica de una escritora y un escritor en torno a esa ciudad, pero son escritoras y escritores que no son originarios de esa ciudad. Entonces, por eso son crónicas de viaje o crónicas de residencia también, porque muchas de ellas tienen que ver con estancias de más largo plazo. El caso de Escribir París es eso, ¿cierto? Contiene dos textos, uno de Silvia Molloy y otro de Enrique Vilamatas, que relatan los periodos en los que ellos vivieron en París, ¿cierto? Silvia Molloy vivió en dos momentos, como estudiante, cuando era estudiante de la Sorbona, ¿cierto? Justo al fin de la Segunda Guerra, y después vuelve a París en medio del mayo del 68. Entonces, una crónica que agarra dos momentos importantes para la historia parisina, pero desde el punto de vista de ella y su experiencia, que bueno, Silvia Molloy es una escritora fabulosa, que lamentamos mucho de su fallecimiento este año, ¿cierto? Pero que bueno, nos dejó una obra fantástica que tenemos que seguir leyendo. Y bueno, también en ese libro tenemos una crónica de Enrique Vilamatas, que es una crónica muy literaria, que recorre las ciudades de los espacios de las artes y la literatura que han como dado forma a la ciudad, ¿cierto? Y es un libro que entró a librerías este mes, así que lo encuentran en Deli Books y también probablemente lo van a ver por ahí en algunas y otras vitrinas. Nota al margen, mando chivo. En Deli ¿Mm? Books lo tenemos todos los libros de banda propia con un 10% de descuento. Fantástico, Así, fantástico. y incluso si compran varios libros, tienen el envío gratis. Genial. Gracias, mando chivo. Seguimos. Imperdible, imperdible. No, imperdible, hay que comprar todo. Hay que aprovechar a conocer el catálogo. Realmente, tenés un catálogo hermoso, hermoso, y cosas que no son muy conseguibles. Sí. Eh, Y viene ahora, les cuento una novedad que sí, viene para el próximo año. Lo próximo que viene en la colección Perdita, los tengo acá, así que aprovecho de mostrarlo, es este libro, que es la novela de Sofía Tolstaya. Sofía Tolstaya fue la pareja de León Tolstoy, ¿cierto? Es un libro que viene con un prólogo, además de Selva Almada, un texto qué inicial de lindo. Selva Almada, sí. Que en Chile salió hace un par de meses, 2 meses, y en Argentina ya de se están entrando a librerías a principios del próximo año. No sabemos si cuando, de vuelta de vacaciones, por ahí, ¿ya? Febrero, marzo. Febrero, marzo, pero es un libro que va a estar allá, y la historia es fascinante porque, como ustedes sabrán, muchos de las lectoras y lectores de Deli Books, Tolstoy escribió una novela corta que se llama Sonata a Krauser. Y esa novela lo que hace es contar, a partir de un narrador, la historia de un femicidio, las razones por qué un hombre asesina a su mujer, ¿cierto? Y cuando publica Tolstoy esta novela, Sofía Tolstaya, que era su principal lectora, copista, ¿cierto?, de los manuscritos. Algunos biógrafos dicen que incluso reescribía algunas partes de sus obras más importantes, Guerra y Paz, en fin, leyó esta novela y consideró que habían demasiados pasajes de su vida personal y de su relación con Tolstoy en la narración, y lo consideró una humillación pública. Por lo que ella
escribió una novela en respuesta, que es esta, ¿De quién es la culpa?, que es la reescritura de Sonata Krauser, y es una novela que permaneció inédita casi un siglo, porque la escribió a fines del siglo XIX y se publicó recién en los años 90, en ruso. Estaba como manuscrito, se publica en ruso. Y de ahí empezó un recorrido de traducciones que ha sido lento, y esta es la primera traducción al castellano que la realizó una escritora y traductora española que se llama Marta Rebón. Y bueno, la historia es buenísima, fascinante. Sofía Tolstaya, además, es una escritora que hay que conocer. Escribió bastante, sus diarios son más conocidos, se dedicó mucho a la escritura de textos del yo, ¿cierto? Que ahora están tan en boga, pero ella Sí. era una escritora me podría decir como de las primeras narradoras del yo, importante, y además fue una gran fotógrafa. Todas las fotografías que conocemos de Tolstoy son de Sofía Tolstaya, y además realizaba una fotografía, ¿qué uno podría decir? Fotografía de autor, ¿cierto? De paisajes, de objetos, y también muchísimos, muchísimos autorretratos de ella, muchísimos. Así que ahí también hay Una un personaje fascinante por conocer todavía y descubrir. Totalmente, totalmente. ¿Y tenés alguna otra perlita que nos puedas dar? Ah, de lo que viene el próximo año, Sí. ¿sí? A ver, para Argentina, estoy pensando en lo que les va a llegar a ustedes. Para Argentina, tenemos un libro que hace bastante tiempo está ahí guardado, reposando para ser publicado, y es un libro que nos tiene muy entusiasmadas y que son las cartas de Virginia Woolf Convita en torno a la escritura de los Lando. Ese es un texto que va a salir por Perdita y probablemente en mayo ya vaya a estar en librerías argentinas y está potentísimo. Sí. Qué buena. Sí, y también vamos a publicar en la colección contemporánea, y esto sí que es un súper adelanto, porque no lo hemos comentado en ninguna parte, pero lo dejo en exclusividad para la comunidad de lectores del ebooks. Vamos a publicar a un escritor chileno que se llama Matías Celedón, con una novela que en realidad es una novela experimental, ¿cierto? Muy, muy fascinante sobre un torturador en la dictadura que se dedicó después a hacer audiolibros. Y sus audiolibros están hoy en todas las bibliotecas o muchas bibliotecas de audiolibros de Chile. Qué Y bueno. Ahí no hay de cuento todo. nada más, solamente dejo la sinopsis, pero es un libro potentísimo que, por supuesto, reconstruye desde un lugar muy interesante y muy original lo que significa este vínculo entre literatura, violencia, memoria histórica, etc. Qué buena editorial que tenés. Así. Ya Muchas para ir gracias. cerrando, Mm, te hago unas preguntas más personales. ¿Tenés sí, tiempo de leer por placer? felizmente ahora sí, ¿Sí? ¿Y qué sí. es lo que lees? A veces bueno, leo de todo, ensayo bastante, narrativa bastante, en fin, te puedo contar lo que estoy leyendo ahora, Por favor. pero claro, leo de todo, ¿cierto? Cada vez que tengo tiempo, agarro las cosas y tengo dando vuelta. Ahora me estoy leyendo un libro que no está traducido, pero es de un escritor caribeño del Caribe francófono, que se llama Patrick Choiseul. Apareció en los años 90 por anagrama con una novela fantástica que se llama Texaco. Y bueno, él ha seguido escribiendo muchísimo, no está traducido, quizás a mí me encantaría en banda propia traducirle algunas cosas después. Y el año pasado hizo en París una ópera en homenaje a Baudelaire, porque el año pasado celebró el centenario, no sé si era de las Flores del Mal o el natalicio. Bueno, y escribió una ópera sobre Baudelaire que se llama Baudelaire Jazz, y esa obra fue montada, etcétera, etcétera, y tiene
ahora publicado el texto, que es un texto bellísimo, ¿cierto? Sobre Baudelaire, la ciudad, la plantación, el jazz, eso estoy leyendo ahora. Principalmente estoy leyendo a escritores y escritores del Caribe, francófonos, en este momento. Seguís por esa misma línea. No tiene que ver con el negocio, sino ya es el placer. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es tu momento ideal de lectura? Uy, mi momento ideal de lectura. Leo en todas partes, en realidad. No sé si tengo un momento ideal. Está tan integrado que me cuesta pensar lo ideal. Lo que sí trato de hacer es estar lo más desconectada posible. O sea, como tener momentos de lectura que sean de desconexión total, ya sea en el colectivo, ¿cierto? En el bondi o en casa, pero donde no tenga interrupciones. Está muy bien. Bueno, María, muchísimas gracias por esta charla, fue hermosa. Te vuelvo a repetir, me encanta la editorial. Gracias por la posibilidad que nos das de charlar con Edwidge Danticat dentro de poco tiempo. Y nada, ¿querés contarnos por lo último algo que no te haya preguntado que creas que es importante? A ver, por contarles algo, el próximo año, pues, Banda Propia estamos muy contentos de estar llegando a Argentina, de estar en librerías de Argentina, de estar pudiéndonos mantener contacto regular con las lectoras y lectores de allá. Y cuando son las ferias, tratamos de hacer actividades. Y el próximo año, para la Feria del Libro de Buenos Aires, vamos a preparar también actividades especiales, Santiago del País invitado, vamos a estar ahí también con otras editoriales de Chile que tienen libros y líneas de trabajo muy bellas, como Alquimia, La Pollera, ¿cierto? Todas las editoriales que viajan a través de Big Sur, vamos a estar allá. Y, por cierto, les digo que estén atentos a lo que va a ocurrir el próximo año porque esperamos tener una agenda contundente. Y lo último, que me acordé ahora, que tenía que comentarles, existe otro libro en la colección Perdita, con el que hemos trabajado durante este año ya, y que son las memorias de Alice Guy, que es la primera cineasta de la historia del cine, y no solo la primera mujer que hizo cine, sino la primera persona que realizó una película de ficción en 1896, La Edad de los Repollos, ¿ya? Y esas memorias están publicadas también por nuestra editorial, es una primera traducción al castellano, y bueno, lo que hay ahí es una cineasta fascinante, también olvidadísima por las mismas condiciones de los primeros años de la industria cinematográfica, etcétera, etcétera. Y de ella hemos mostrado películas en Argentina, ¿cierto? Y esperamos seguir haciéndolo porque su cine es fantástico. Así que Alice Guy, ténganla ahí en mente, anoten las memorias. Ese no sé si lo tienes, Martín, ¿te llegó o no? No me llegó ese libro. Bueno, pero sí, Te lo tendría voy que a estar reclamar. allá. Considéralo porque Sí. es un libro fantástico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando estés por Argentina vemos y organizamos una proyección para todo el público del ebook. Sería buenísimo eso también. Dale, Podría ser muy dale. posible, sí. Después lo charlamos y lo organizamos. Genial. Bueno, Genial. María, nos despedimos de la gente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vos. Gracias por el catálogo y gracias por la charla. Bueno, muchas gracias, Martín, y saludos a todas y todos. Y recuerden que el 29 de noviembre vamos a estar acá en el club con Edwidge Danticat. Así que no se lo pierdan.